Señoras y señores, me complace mucho llegar a esta estación y encontrarme con buenos amigos, pero en este caso hombres. Nos hubiéramos encontrado, no sé si llegar a lo paritario, pero por lo menos alguna dama. En otra ocasión también será que de haberlas, haylas también. Pero en este caso son tres, yo digo tres espadachines de la palabra, porque es que lo son, lo van a comprobar. Son voces conocidas por todo el mundo, al menos en el ámbito cristiano evangélico. Tres hombres comunicadores, donde los haya, muy buenos comunicadores, sinceramente, estarán de acuerdo conmigo. Y quizá nos falta alguno más, que de haberlos haylos, pero al menos hemos podido convocar en esta mañana, aquí en este tren viajero, a tres responsables de medios. A propósito del Día Internacional de la Radio, el que se celebra en esta ocasión, esta semana, el 13 de febrero, que coincide en domingo. Bueno, pero en la pista del fin de semana, desde jueves, viernes, sábado, domingo, incluso el lunes, en algunas emisoras, este programa se sigue emitiendo y reproduciendo. Pero tenemos con nosotros, a propósito de periodistas de raza, que han o que hemos cursado los estudios pertinentes para nuestra formación periodística. Comunicación social, algunos nos hemos especializado en comunicación social y otros en periodismo diverso. Aunque cuando estudias periodismo estudias de todo, ¿verdad? Pero aquí tenemos pues a Juan Carlos Parra, de Radio Televisión Vida. En un momentito le voy a dar la bienvenida. También a Fernando Díaz, de Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Y también a nuestro querido amigo Lucho Panduro, que es el director de programación de Dinamis Radio, otro de los periodistas magníficos, una voz que escuchamos a diario también en muchas ciudades. Pues os doy la bienvenida, queridos. ¿Qué tal? Un placer. ¿Qué tal, Muchas Lucho? gracias. Gracias por la oportunidad. Fernando, qué alegría escucharte, y al menos para nuestros oyentes y también a través de Facebook Live, poder verte y quizá a través de Radio Televisión Vida. Oye, y escucharos. Bueno, pues la verdad es que quería preguntaros un poquito acerca. La gente os escucha, da por sentado. Fernando lo escuchamos, aquí en Cataluña se le escucha mucho. Fernando, me refiero, y en toda España, en muchas ciudades, a través de Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Pero no digamos nada de Lucho también, Panduro, en varias ciudades españolas, entre ellas también en Cataluña. Y, como no, Juan Carlos Parra, también en varias ciudades, entre ellas también en Cataluña, a través de la red de emisoras de Onda Paz Cataluña. Oye, decidnos quiénes sois, de dónde venís y a dónde vais, queridos amigos. Lucho, empieza tú, venga. Oye, cuando haces esa introducción magnífica, yo me quedo pensando quién será el que está presentando, ¿no? Porque No. realmente uno siempre, al fin y al cabo, es un aprendiz de siempre y tiene unos referentes. Estoy leyendo últimamente a una escritora española muy buena, una psiquiatra, que es Miriam Rojas Estapé. Y uno de los materiales que ha escrito se llama Encuentra a tu amigo Vitamina. Y aquí nosotros estamos rodeados de amigos Vitamina, realmente, en ese sentido, bueno. ¿no? Son personas que te estimulan, te inspiran, dice ella, y todos estos elementos nos ayudan a levantar nuestro sistema inmune, ¿no? De inmunidad. Y así que estar con ustedes, por supuesto, es un placer el poderles ver y tener este tiempecito, ¿no? Que nos permite en alguna medida. Me habría gustado mucho más, desde luego, que fuera en directo, con cafelito por medio, o lo que cada uno quiera. Claro. Realmente en ese sentido le apetece servirse. Pero bueno, nos queda el premio consuelo, que son estos hechos, y grandes amigos, como en este caso es Julio, que siempre nos está incentivando a que estemos juntos, ¿no? Y poder compartir. Yo soy peruano, digamos, de origen, aunque mi ciudadanía de adopción es española, desde luego. Estoy aquí, llevo 30 y pico años viviendo, y estudié ciencias de la comunicación en mi país, y curiosamente nunca ejercí allí.
trabajé de otra serie de cosas y de la misma manera realmente cuando vine aquí a España. En un momento en que prácticamente hay una ruptura en mi proceso, digamos, de trabajo vital, pienso que está todo acabado y que me tengo que marchar y Dios me dice que no, que tengo que dedicarme al tema de la radio. Un Wow. pastor que a veces sabemos de aquellos pastores medio zumbados, me dice, tenemos que hacer la radio. Le digo, pero si no tenemos capacidad ni de hacer un programa de 1 hora, le digo, y vas a hacer 24 horas. Me miró, se sonrió y se marchó. Al día siguiente vino con la llave, me dice, la radio está aquí y tienes que ir a trabajar allí. Wow. Y así que de eso hace aproximadamente 10 años era algo que había quedado allí en el inconsciente, la formación estaba y por supuesto la vena siempre está en alguna medida, ¿no? Así que hemos estado trabajando en el reto, aprendiendo de los referentes, como en este caso sois vosotros, y que pues es un placer siempre servir y darle gracias a Dios por darnos esta oportunidad, a mi director por seguir creyendo todavía en mí que aún tengo para dar y entonces para mí es un grato placer el poder servir a nuestros hermanos, al Señor en primer lugar, también a nuestros hermanos y por supuesto el poder trabajar con compañeros vitaminas como ustedes. Wow. Tú sabes que Bernabé Tierno, ese psicólogo tan popular, ¿no? Dice que hay dos clases de personas, que ya hemos oído hablar mucho de eso en los últimos tiempos, la gente tóxica, pero la gente tónica. La gente Ah, mira, tonificante, los tónicos muy y los bien. tóxicos, ¿no? Sí, y es verdad que hay personas que lo que dicen los jóvenes, nos transmiten un buen rollo, ¿no? Eso. Bueno, pues Fernando, cuéntanos, querido. Fernando Díaz. Sí, realmente es un privilegio poder estar con vosotros y a través de de la radio. Y la verdad es que sí, la radio está en mi corazón desde hace mucho tiempo y realmente estudié medios de comunicación, periodismo en la Complutense y después estuve en HCJB en Quito, Ecuador, y después en Guatemala estuve haciendo algunos programas de radio en Radio Cultural TGN y después de vuelta a España el Señor me dio la oportunidad de empezar a usar todas estas herramientas, así que eh, básicamente 20 años desde que iniciamos Radio Encuentro, aunque quizás con otros programas previos y otras experiencias previas, pero toda una aventura. Y ahora también en los últimos 10 años unidos a Radio Transmundial, pues de alguna forma damos gracias a Dios porque estamos comunicando esperanza al mundo, como es el lema de Radio Transmundial, a través de las ondas, y también realmente la comunicación ha cambiado mucho, así que la radio de alguna forma está ahí, pero se reinventa y estamos de nuevo ajustándonos a los nuevos tiempos y estamos expectantes ante lo que el Señor tiene preparado. Así es, oye, Fernando. Realmente una voz muy interesante y un profesional que nos inspira mucho con una variedad de programaciones en Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida también. Y tenemos a nuestro amigo Juan Carlos Parra, el murciano de pro, bueno, ahí mi tierra chica, ¿no? Cuéntanos de ti, Juan Carlos. Pues aquí estamos sirviendo al Señor en la querida Murcia, pastoreando, y yo me convierto con 16 años en el 1994, con un hombre de radio, un hombre que tiene un llamado muy fuerte a los medios de comunicación, a la radio, como fue Fernando Vergara. Y en el 96 él había hecho radio por diferentes partes de España, y en el 96 comenzamos con Radio Vida. Hemos cumplido ahora el 6 de febrero 26 años y pues me pego a él como discípulo, de premio me llevo a su hija y me pego a él y comienzo a vivir todo lo que es la radio, la televisión. También hacíamos un programa de televisión y debido a esto
estudio periodismo para formarme también mejor y estoy muchos años al lado de Fernando, pues como un Josué al lado de un Moisés, y ya cuando él va al cielo en el 2013 quedo al frente de Radio y Televisión Vida. Además de radio, en el 2011 comenzamos esta aventura de la televisión y quedo, como digo, como director, y fue muy bonito en mi caso porque yo, antes de conocer al Señor, mi sueño era, yo veía bueno, pues a Matías Prats o oía a Luis del Olmo y quería ser periodista, quería ir a Madrid a estudiar periodismo, nos impartía en Murcia. Y cuando conozco al Señor, siento su llamado, le entrego todos esos sueños, le entrego todo y al final lo reconduce Él, pero en su reino, ¿no? Y en su propósito. Así que aquí estamos en este tiempo tan diferente, porque ya no es solamente radio, sino que es la imagen, las redes sociales, lo digital, todo un proceso de conversión, y en eso estamos, ¿no? De seguir enamorados de la radio, celebrando con vosotros este Día Mundial de la Radio, y al mismo tiempo entender que desde la radio podemos hacer mucho más, también incursionar en otros medios, en otros formatos. Radio Televisión Vida, radio, una red de emisoras de radio, y recordando a tu mentor, un hombre de radio, un hombre inolvidable, Fernando Vergara, ¿no? También uno de los pioneros de la radio en nuestro país. Y la verdad es que con las plataformas televisivas también, que llegáis a varias ciudades, ¿verdad? También, Juan Carlos. Sí, estamos en el sureste. Tenemos varios repetidores de TDT en Granada, en Alicante, toda Murcia, norte de Almería. Y nos ha sucedido algo también, y es que algunos programas que producimos los ponen en otros canales de televisión, y en algunos países, en México, Argentina, Estados Unidos y República Dominicana, hay esos canales o proveedores de canales de televisión, junto con el Internet, pues suministran canales de televisión y nos meten como un medio de fe que se produce aquí en Europa y en español. Así que por ahí a veces nos ve gente de más allá del Atlántico. Qué bueno, qué interesante. Bueno, oye, preguntaros ahora, no sé, el orden que os parezca, con toda libertad, ¿qué tiene la radio que no tienen otros medios para la comunicación, por ejemplo, del Evangelio? Un axioma que se dice que somos contadores de cosas, ¿no? En los periodistas o comunicadores. Pero nosotros contamos la vida en algunos aspectos en clave diferente, ¿no? ¿Y qué tiene la radio en este caso que otros medios no tienen? Está la televisión, están los streaming, las plataformas, los canales Spotify, YouTube, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tiene la radio? ¿Qué? ¿Cómo le identificaríamos? ¿Qué magia tiene la radio que no tienen otros medios? Bueno, la radio tiene un factor que es la credibilidad. Dependiendo quizás el país, pero en España, y quizás es un tema que vamos a comentar, en España la radio es un medio confiable, incluso más que la televisión o que otros medios. Entonces, ese factor de confianza creo que es importante. Aparte de la inmediatez y del carácter directo de la radio, entrando pues a cada hogar o a cada lugar, quizás medio de trabajo, cualquier sala de estar, la radio llega hasta la persona, pero con una comunicación directa. Sin duda es una definición muy exacta. ¿Y qué os parece, Lucho y Juan Carlos? ¿Qué percepción tenéis vosotros de esto?
Pienso que la cercanía, la proximidad, la inmediatez son características de este medio, ¿no? Y que realmente, por ejemplo, en los vehículos no te quedan, de momento no podemos ver televisión, entonces hay que escuchar radio, ¿no? Entonces estamos hablando de un potencial significativo, sobre todo en Madrid, en Barcelona, donde están los momentos puntas, los momentos picos del tráfico, 1 millón, por ejemplo, aquí en este caso en Madrid, evidentemente hay un gran potencial para poder transmitir, digamos, a través de este medio, ¿no? Por otro lado, yo pienso que tiene algo también de misterioso, ¿no? El hecho de escuchar una voz que te es muy próxima, que permite y estimula realmente la imaginación. Algunos cuando me ven evidentemente se decepcionan, ¿no? Otros pues dicen todo lo contrario. Entonces yo le digo, yo soy todo lo que tú piensas, pero por dentro, ¿no? Así que Qué bien, qué bueno. entonces, evidentemente, claro, ahí tiene todas esas, digamos, Sí, esas características, este medio, ¿no? Que es muy noble, muy bonito, porque lo lleva, la radio va contigo. Había un eslogan que se decía mucho también allí en mi país, y efectivamente eso es, la radio va contigo, es como decía mi querido hermano Fernando Díaz, es muy, muy íntimo, está con nosotros. Y tenemos un elemento fundamental en el tipo de medio que manejamos y que nosotros en la facultad en la década del 80 soñábamos con los medios alternativos, ser realmente una alternativa frente a lo general, donde los elementos de la ética, la credibilidad, son elementos que se tienen muy en consideración para poder transmitir, digamos, al respecto de nuestra información debidamente contrastada y que en alguna manera propongamos unas alternativas mucho más cercanas y viables, y en el sentido de nuestros medios, la virtud que tienen es que no estamos realmente en algún sentido patrocinados ni subvencionados por algún interés, ¿no? Podemos hablar un poco más digamos, transparentemente en nuestros pensamientos y nuestros criterios, máxime cuando realmente en ese sentido está la fe. Me gustaría muchísimo de que hubiese, no sé, un noticiero de altísima calidad donde realmente la gente lo busque para saber si verdaderamente es así lo que está sucediendo o no, lo que decía en ese sentido Fernando, ¿no? Ojalá que algún día sea posible, no sé si nosotros o los que vengan detrás, pero que en alguna medida, como dice Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ya estamos haciendo ese camino que seguramente vendrán otros y asumirán la aposta, como el caso que contaba mi querido hermano y amigo Juan Carlos Parra, ¿no? Con su pastor y su mentor y su suegro. sí, sí. Vaya, vaya, vaya trilogía, ¿eh? Tremenda, ¿eh? Sí. Oye, y Fernando, ¿cuál es tu percepción de esto? Bueno, yo ya he comentado, Sí, pero quizás pensando en la radio, podemos quizás pensar en un elemento, sí, lo hemos comentado, la radio tiene la contrapartida que es fugaz, que ese es el elemento negativo. Hay que reiterar el mensaje, pero a la vez es directo y personal, entonces, y el factor de confianza. Pero me imagino que Juan Carlos querrá comentar algo también. sí. En ese Oye, sentido de, sí. Adelante, adelante, Juan Carlos. no, en ese sentido de confianza, yo siento que estamos como en una, al menos en nuestra experiencia, en una primavera en cuanto a la radio, en un momento muy, muy bonito. A veces recordaba con nostalgia ciertos programas o ciertas mañanas y tardes de radio, porque claro, si querías escuchar una canción, la pedías en la radio. Una predicación, una tertulia, me refiero en medios de fe como los nuestros, eh, tener la radio era una gran riqueza. Recuerdo tiempos en los que nos decían, poned la canción y no habléis que lo vamos a grabar. Sí. Y, y traíamos un trabajo, una cinta, un CD Sí. nuevo que había estrenado un cantante y eso era un boom, ¿no? El poderlo presentar. Entonces de repente aparece ya las personas están empoderadas y ya tienen
su propia navegación por internet y tantos medios para nutrirse, para alimentarse, para escoger, ¿no? Pero en estos tiempos tan convulsos, en estos tiempos tan de incertidumbre, yo siento como que otra vez las personas están acudiendo a la radio porque hay voces de confianza, porque hay voces autorizadas, porque en el mare magnum de eh, voces de conspiración o de temor o de todo lo contrario, resulta que hay personas que mantienen un balance, un equilibrio, que están ahí de toda la vida y que les inspiran esa confianza necesaria para seguir encontrando un norte, ¿no? En tiempos tan desnortados. Entonces, creo que está habiendo como una reconexión de muchos corazones, al menos, como digo, nuestra experiencia en cuanto al medio de la radio. Y nosotros lo estamos disfrutando, esa conexión con la audiencia, ese poderte sentir en familia, como tomando un café con amigos, aunque vayas conduciendo un furgón de reparto o estés en una oficina o dando un paseo, simplemente poder sentir que estás en medio de un debate, de una tertulia, de un comentario, etcétera. Eso es maravilloso. La radio, a propósito del Día Mundial de la Radio, nos recuerda, nos evoca muchas cosas, ¿no? Como medio de comunicación más intimista, que no requiere nuestra atención visual y que la podemos llevar a donde quiera que estemos, pero las grandes audiencias de la radio se producen en la M30, en la M40, en el ensanche barcelonés, ahí en Murcia, en las diferentes ciudades, ¿verdad? Y en tantos lugares. O sea, quiere decir que las grandes audiencias son en los desplazamientos de coches hoy en día. Es donde más se oye la radio y donde más audiencia hay en la radio, ¿verdad? Sí, efectivamente, y nosotros siempre consideramos que los espacios, sobre todo el magazine, no dure más allá de 15 minutos, 20 minutos, porque es la media más o menos entre que, digamos, subes y bajas del coche, ¿no? Para poder estar. Entonces, procuramos cerrar un poco espacios de ese tipo y para que en la dinámica puedan luego disfrutar de diferentes, digamos, contenidos. Y así que ahí vamos envasando todo lo que tenemos, metiendo fe, metiendo también información, por supuesto, porque tiene que ser muy dinámico, ¿no? Sobre todo en la mañana. Luego va a venir el pastor Juan Carlos, que tiene su propio formato, él de trabajo, del corte predicación, pero dentro de ello va recreando sus historias, tiene una gran capacidad, digamos, de comunicación y de poder recrear y muchísima gente le escucha. Más o menos estimamos en la base de datos recolectada fruto del trabajo que hay también, digamos, de llamar, atender con algunos detalles, cositas, que siempre le damos la bienvenida a aquellos que se conectan o llaman en algún momento. Y estamos hablando de una base de aproximadamente unos 60,000 oyentes registrados. Wow. No son likes, ¿no? Son de verdad y que en Sí, alguna sí. medida pues te están pidiendo, te están solicitando y hay una interacción. Y me sorprendía en estos días. Resulta ser que el día de ayer recibo una conexión de un paisano de la selva, pero recóndita, Wow. del corazón me dice que es presbiteriano. Digo, pero ¿será posible si los presbiterianos no existen allí en el corazón de la selva? Y estaba este hombre escuchándonos en el programa. ¿Qué te parece? Era un amante de John Stott, conocía muchísimo material que nosotros estábamos, siempre solemos en alguna medida recurrir a este maestro. Y ciertamente fue grato, ¿no? Y hay experiencias de ese tipo, de lugares que hoy permite precisamente ya a través del streaming todo esto, ver gente no sé, me supongo que será en español quien está escuchando, ¿no? Porque hay gente de China, de Turquía, de tantos lugares que se conectan. Es decir, la radio, tanto para lo próximo como para lo distante, en ese sentido sigue cumpliendo, digamos, esa función de comunicación, ¿no? Y que realmente, pues, nos sigue sorprendiendo también a nosotros. Así es. Oye, y con respecto a la radio, anécdotas y vivencias personales a través de la radio, permitirme que me anticipe. Yo, por ejemplo, tengo recuerdos de la radio con mi madre en la playa. Cuidado, aunque se me nota que soy joven, ¿no? Todavía, pero ya hace unos cuantos años, ¿eh?
pero yo me acuerdo mi madre al calor de una tabla de planchar y planchas de aquellas antiguas. No teníamos televisión ni en blanco y negro en casa todavía. La radio era nuestro refugio. Yo me acuerdo los programas estelares que eran España para los españoles, Doña Elena Francis, que quien no escuchaba a Doña Elena Francis, aquí en España, me refiero, Sí, quizá, sí, sí. quizá Juan Carlos y algunos de vosotros también puede que lo recordéis, Ustedes son formidables, de José Luis Péquer, Lucecita, y bueno, la radio era envolvente. Yo me acuerdo de que a mí me hacía soñar en cantidad de cosas. Pepe Iglesias el Zorro, en fin, muchos. No sé si algunos dirán, oye, tú eres demasiado antiguo, ¿eh? Con esto. pero a mí la radio, me acuerdo, el seguimiento de la radio me parecía magia. Realmente, y siempre se quedó grabado en mi corazón, y la receptividad que mi madre tenía sobre todo a la radio, y que representaba al promedio de los españoles de la época, ¿eh? O sea que, ¿cuáles son las anécdotas o vivencias de la radio de esa manera u otra que vosotros podéis destacar? Bueno, realmente yo recuerdo todavía de niño escuchar la radio y una vez sí me animé a llamar y me pareció algo extraño, algo mágico, y a partir de ahí pues sí surgió una especie de vocación. Pero recuerdo ya en la práctica en Quito, Ecuador, en la mitad del mundo, ahí en HCJB, haciendo un programa de radio, realmente tuve la capacidad o la posibilidad, mejor dicho, de innovar. Había un programa que se hacía grabado en la noche y yo estaba ahí unos meses de colaboración, y entonces le pregunté al director que por qué no lo hacíamos en directo. Además se escuchaba en toda América Latina en onda corta, entonces era una oportunidad. Y recuerdo que hicimos un programa que era en vivo, música y compañía, y realmente era en un tono intimista, íbamos interrogando, abríamos los micrófonos y de repente llamaba un poeta y contaba un verso, o un pintor y contaba una anécdota, o una persona solitaria, ese tipo de programas intimistas que quizás ahora no se hacen tanto. Y recuerdo en una ocasión una persona, yo estaba en directo, y esa persona de repente empezó a hablar y después el técnico la atendió a micrófono cerrado, y resulta que se iba a suicidar. Wow. Entonces el técnico se puso a atender la llamada, al punto que de repente lo que tenía preparado pues se terminó, así que me tocó seguir, quizás siento que el programa era interminable, con una agonía y con angustia de qué estaba pasando con aquella otra persona. Gracias a Dios no se suicidó y recibió un mensaje de esperanza, pero la radio tiene esas cosas, ¿verdad? Sí, qué bonito, ¿eh? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en todos estos años, quizá muchos años, ya muchos? Por ejemplo, yo recuerdo relacionado con el mundo de la radio 35 y más años, pero con Evangelismo en Acción. Pero ¿cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones de personas que están al límite, suicidas? Algunos llegamos a tiempo, otros los pudimos derivar a profesionales, los acompañamos, o pastores o expertos en el tema de la psicología para ayudar. Y en algunos recuerdo algún caso que llegamos tarde, y eso se nos parte el corazón. En el mundo, en nuestro medio, con cierta frecuencia se han dado y se dan y se siguen dando casos de este tipo, ¿verdad? Como contaba Fernando.
Nosotros tenemos experiencias también a lo largo de estos años impactantes y que hacen que uno diga, por eso estamos aquí, ¿no? Cuando ves una vida transformada, cuando ves a alguien que está con pensamientos de quitarse la vida y, y se le cae la radio, se le cae de la mesita y cuando cae se enciende con Radio Vida. Wow. O alguien a punto de tomar una decisión de abortar o de tirar la toalla a nivel matrimonial. Y yo lo veo como entre tantas puertas que hay en el mundo, que estemos ahí en la FM, hoy en día en podcast, que estemos ahí en internet, como sea, que estemos ahí, es como una puerta a la que el Señor puede llevar a personas que de verdad están hambrientas, sedientas y oyen otra vez esa voz de Jesús, venid a mí. Y si no estuviésemos, ¿dónde los puedo llevar en un momento? Claro, luego está lo cotidiano, ¿no? Y yo me siento que la radio me ha discipulado. O sea, me ha discipulado Luis Palau, me ha discipulado el hermano Pablo y Billy Graham y tantos otros, y hemos crecido muchísimo en el Señor, ¿no? Y gracias a Dios que siguen estando esas puertas abiertas en toda España. Yo recordaba cuando comencé yo a hacer radio en los años 70 y pocos, que todavía vivía Franco, todavía vivía un par de años más, siguió vivo y coleando. Recuerdo que hacíamos programas, yo estaba colaborando con Evangelismo en Acción, con mi mentor, Jaime Félix, en este caso, de radio, y hacíamos un programa que era Panorama Evangélico 15 minutos. Después se hizo con José Luis Navas, un programa más profesional y más amplio, pero 15 minutos, 3 programas a la semana, y los enviábamos a Transmundial de Montecarlo, que era, 3 veces a la semana en onda media. Y Transmundial de Montecarlo, cuando hablábamos a la gente del programa evangélico, era como la Transpirenaica, que era la que hablaba contra el régimen, ¿no?, de Franco, siempre una radio, en este caso era una radio comunista, que hablaba contra Franco. Y a mí me daba la sensación de que éramos algo parecido, pero en versión nada politizado, por supuesto, en versión que teníamos un mensaje que no era bien recibido, sobre todo por el poderío que la Iglesia Católica romana tenía en aquel tiempo, que era inmenso. Entonces los protestantes estábamos anatemizados y no podíamos comunicar. Entonces el hecho de oír eso a través de onda media y llegar, y se convertía la gente al Señor, era un milagro, era maravilloso. O sea que por eso... Una voz que clama en el desierto. Sí, claro. Y aquí tenemos al director de Transmundial en España, Fernando, también. O sea que damos gracias a Dios por emisoras que ya de tiempo, años. Sí, es curioso ahora que hablas de Radio Transmundial. Paul Fried, que es el fundador de Radio Transmundial, fue el fundador de Radio Transmundial, su deseo, que quizás muchos no lo saben, era ser misionero en España. Y era el tiempo de Franco, los 50, la década de los 50, 1952, 53, y ante la imposibilidad de entrar y de hacer una labor misionera, pues buscó un punto desde el cual emitir, y así es como empezó Radio Transmundial en Tánger. A partir de ahí empezó la emisión después de Tánger, la situación de Marruecos cambió, entonces surgió Radio Montecarlo, y ahora Radio Transmundial está en muchos lugares en todo el mundo, pero lo increíble es que fue por el deseo de alguien que quería comunicar el Evangelio, las buenas noticias de Jesús en España, y pensó que la radio, él decía, y acabo de escribir un artículo, puede alcanzar las montañas, puede alcanzar los valles, la radio alcanzar Madrid, alcanzar Cádiz. La radio al final se cumplió su sueño, y es el sueño de todos nosotros. Wow, qué bonito, qué bonitas historias, oye, y además que nos hablan de trayectoria, de eficacia
del mover de Dios a través de las ondas radiales, ¿eh? Damos gracias a Dios por la televisión, un medio audiovisual muy impactante, ¿no? Pero la radio siempre es tan íntima, ¿no? Pero fíjate, el número de oyentes diarios de radio en España en 2021 se describe esta cifra, se sitúa en 22.469.000. O sea, media España escucha la radio. Es verdad que durante la pandemia se ha diversificado mucho las audiencias, porque ya los chicos tienen plataformas desde Spotify y streamings, YouTube, y etcétera, etcétera. Pero con todo y con ello, la radio en frecuencia modulada y en onda media, no tanto en España ya, pero sobre todo en frecuencia modulada, 22,5 millones de oyentes. O sea, quiere decir que la radio tiene un seguimiento en España formidable, ¿verdad? Este es un fenómeno. ¿Qué os parece este fenómeno de tantas audiencias tan grandes? Wow, realmente es sorprendente. Estamos hablando casi de la mitad de la población de España, o sea que realmente por día está escuchando. Hablaba con el pastor Juan Cano, precisamente comentándole un poco lo que vamos a tener este tiempo de poder en alguna medida estar juntos, y él me decía que en Europa dice que los datos son un poco más altos, y es interesante, excepto en la propia Alemania. Le dije que me pasara los datos, pero al final no ha tenido oportunidad. Hubiese sido bonito realmente también mirarlo, ¿no? Pero desde luego ese dato que nos aportas de la estadística del 2021 es realmente sorprendente, y en algún sentido marca, digamos, el rigor de lo que realmente tenemos como reto nosotros por delante, ¿no? Así que en algún sentido pues tenemos que estar a la altura de ese reto, y que cada momento cuenta, cada minuto cuenta, pero qué bueno realmente que podemos nosotros también valorar el hecho de que la palabra, mis palabras son espíritu y son vida. Por eso hablar de la palabra de Dios como nosotros hacemos, que nunca va a retornar vacía, no sabemos cómo llegará, pero esa palabra lleva vida. Así que eso hay que tener consideración. Por eso cada minuto para nosotros en la radio cuenta, y más como una audiencia como la que acabas realmente de comentar, Julio. Sí, es realmente interesante. ¿Qué tipos de formatos radiofónicos os parecen los más apropiados para las audiencias de la radio por ejemplo, lo que es el sur de Europa, ¿no? En Europa en general, porque Europa, ahora alguien viene de Latinoamérica y dice el radio púlpito, no, esto en España no se puede hacer. Sí que se puede hacer, pero esto a los españoles no les dice nada. Les suena a retórica, ¿eh? Otra cosa es programas con diferentes formatos, y os avanzo a ver cuál es vuestro parecer también, pero me adelanto. Y por ejemplo, tú hablabas, hay un formato que es muy interesante, está la tertulia, la entrevista, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, dentro de Radio Dynamis Radio, el espacio que tiene el pastor Juan Cano, que es consejería pública y oración por la gente, hay cantidades inmensas en la población española que ese tipo de formato les llega de una forma muy directa, porque se sienten concernidos, porque alguien les atiende y además ora por ellos. Y eso a la gente le llega. Ese es un formato. Luego está la entrevista, lo que es la tertulia y otros formatos, ¿no? Pero quiero decir, en Europa no se puede ir con la retórica del púlpito en la radio, porque hay algunos segmentos de la radio nuestra que son radios cristianas, por supuesto, pero no es lo que más llega. Eso es lo que quiero decir. No es lo que más llega. Es mi parecer. No sé qué pensáis vosotros. Sí, yo creo que los formatos es clave. Y realmente, curiosamente, cuando entramos o ya iniciamos Radio Encuentro, era el tiempo en que había otros formatos, y recuerdo Radio 5 Todo Noticias tenía un formato de microprogramas. Entonces, al principio nosotros decidimos usar ese formato porque permitía, digamos, en segmentos o en fragmentos muy pequeños, comunicar mucho, y realmente hacer un programa de 5 minutos a veces es mucho más complicado que hacer un programa de 1 hora.
pero de todas formas creo que es un buen formato, aparte de, digamos, formatos de cercanía y de un código lingüístico diferente, cercano, no religioso, que llega a las personas de una forma directa como la radio sugiere. No hace falta poner un púlpito cuando estamos llegando al mismo salón de la casa o al mismo quizás vehículo. Entonces quizás una forma más directa y sin tanto religiosidad pues ayuda. Así Eso es muy importante. Nosotros estamos apostando por ese, entiendes el sentido de la palabra, optando por ese formato de una radio desenfadada, de un entretenimiento sano, cristiano, donde por una parte podemos tocar temas que son profundos, que llegan al corazón, pero en una dinámica de como el que está hablando con amigos y donde de alguna manera de la abundancia del corazón habla la boca y hay un poquito de improvisación, ¿no? Nos separamos de la escaleta, del guión y la audiencia lo agradece mucho. Encontramos una muy buena respuesta en esa radio familiar. A mí me encanta mucho el programa que hacéis vosotros, tú y Vanessa. Es un programa muy entrañable, muy bonito, muy interactivo y también... Lo disfrutamos, y esa es la idea. De eso decimos, si nosotros no nos aburrimos y lo disfrutamos, se supone que otros pueden disfrutarlo con nosotros. Recuérdanos el nombre del programa, que lo emitimos aquí en Cataluña. Cosas de ayer y hoy. Cosas de ayer y hoy, ¿verdad? Sí, muy, muy bonito. Y ya no te digo nada, Lucho también, que... Lucho es variopinto porque tiene una capacidad de adaptación como entrevistador tremendo, ¿no? Y es un todoterreno, ¿no? Pero pienso, Julio, que es necesario explorar en todos los formatos porque hay audiencia para todos los gustos. Entonces, tienes que atender a unos y a otros. Es difícil a veces realmente poder suplir, ¿no? A mí, una de las cosas que me sorprendió bastante fue la iniciativa para programar la Biblia. 1 hora en la mañana, 1 hora al mediodía, sobre las 2, 3 de la tarde y otra hora en la noche. Yo le dije al pastor Cano, es que esto no lo va a escuchar nadie. Oye, es impresionante la gente cómo escucha la Biblia. Es más, cuando en algún momento hemos tenido alguna dificultad técnica, inmediatamente a esas horas, 7, 8 de la mañana, inmediatamente están reportando que hay alguna dificultad y que quieren escuchar la Biblia. Entonces, por ejemplo, estos hechos sorprenden, ¿no? Por eso yo creo que en su justa medida hay que explorar pues los formatos diversos, atendiendo sobre todo a la diversidad que tenemos realmente de oyentes, ¿no? Hay muchos que son, digamos, que son cristianos como nosotros, que son de la iglesia, pero hay gente que no es de la iglesia y también escucha, así que tienes que atender a todo ese colectivo y para eso hay que explorar los diferentes formatos. Me encanta lo que dice Fernando, efectivamente un microespacio a veces es más complicado hacer que un programa de 1 hora, ¿no? Pero realmente todos esos retos están, así que nosotros exploramos prácticamente toda esa gama de variedades, ¿no? Qué interesante. También la radio ha cambiado mucho por las plataformas digitales, así que de alguna forma tenemos que adaptarnos a los nuevos medios y pensar que quizás a lo mejor la entrada, la introducción, que suele ser atractiva, con música, en un programa de radio tiene sentido, pues en un podcast la persona quiere la información directamente, sin envoltorios, sin aderezos, quiere el programa, entonces necesitamos adaptar posiblemente quizás el mismo programa de radio, pero revestirlo para el podcast con los ajustes necesarios para llegar a la audiencia. Así que de alguna forma yo creo que hay mucho terreno por explorar. Hoy, por ejemplo, iba con mi hijo y iba escuchando un podcast de psicología y
le hacía preguntas. Es interesante cómo un joven pues estaba escuchando un podcast de psicología. Entonces, creo que hay mucho para explorar en cuanto a esos medios o formatos, mejor dicho. Qué interesante. Por ejemplo, Fernando, me encanta tus programas. Primero, por algunas particularidades, y es lo bien, o sea, Fernando prepara los programas al dedillo, sabe muy bien de lo que habla, los diseña muy bien, está muy bien informado, y luego tiene esa voz que es tan dulce y también tan cercana, ¿no? Y la verdad es que da gusto que tengamos comunicadores así, y de los que estáis aquí tres espadachines de la palabra, y de verdad doy gracias a Dios. Nos faltaría también Daniel Díez, que es un gran comunicador, Solidaria, Radio Solidaria y RKM, pero bueno, hemos podido convocaros a vosotros, que no es fácil, pero os agradezco mucho, pero que estos distintivos están en vosotros. La intimidad y la amabilidad de la radio. Antes hemos hecho alusión a ello. Es una herramienta eficaz para entrar amablemente, valga la redundancia, en miles de hogares y la verdad y vehículos en nuestra rutina diaria, ¿no? O sea, esto, evangelísticamente hablando, no tenemos mayores posibilidades como las que tiene la radio. A través de la radio estamos teniendo la campaña de evangelización diaria más grande que hay en la historia de España, en la historia actual de España, de la Iglesia de España. Bueno, sí, en las calles, en el testimonio personal, por supuesto, en los eventos de las iglesias, en grandes estadios o digamos, en algunos predios. Pero es que la radio entra amablemente si sumamos todos nosotros nuestras emisoras y y programas, entramos en miles de hogares que nos abren la puerta porque la empatía ha conectado con ellos y entonces esto es algo que no lo podemos conseguir de otra manera fácilmente, ¿verdad? Y hay muchos oyentes de nuestras emisoras que son Nicodemos, que son José de Arimatea, que son Sí, señor. discípulos en el anonimato. Sí, señor. Y en nuestras propias congregaciones a veces nos da mucha alegría cuando alguien viene y dice: llevo 3 años escuchando, o llevo 2 años, 5 años, y se han atrevido a comenzar a reunirse, pero ya hace tiempo que se sienten parte de la familia de la fe y que de alguna manera el Señor ha trabajado en sus corazones para ver que no se trata de religión y que la Biblia es un libro actual y están comenzando a vivir con Jesús de la mano de los medios de comunicación cristianos, ¿no? Y solo en el cielo sabremos. Yo me quedé impactado en el funeral de Fernando cuando hubo un momento en el que el presidente del Consejo Evangélico aquí en Murcia, Ángel Zapata, preguntó cuánta gente que está aquí. Había como 500, 600 personas en ese momento y han conocido al Señor gracias a Fernando por la radio. Y cuando vi las manos levantadas se me escaparon unas lágrimas. Wow. De verdad que tremendo. No nos damos cuenta porque a veces estamos haciendo nuestra radio y no sabemos quién está del otro lado, no hay ese feedback todo el tiempo y hasta dónde está llegando la palabra ni nos imaginamos. Señoras y señores, estamos hablando con 3 fenómenos, comunicadores sociales, comunicadores, periodistas también, además de pro. Juan Carlos Parra, director de Radio Televisión Vida en muchas ciudades del Levante español y del sur, y también en nuestras ciudades, porque se oye su voz aquí también. Tenemos también a nuestro querido Lucho Panduro, director de programación de Dinamis Radio, un programa que tiene diariamente también el pulso de la vida. Ahí está cada día, 3 horas de radio todos los días, además de otras intervenciones. Y cómo no, Fernando Díaz, director de Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, y un hombre que, bueno, es que Fernando es muy poliédrico porque hace un tipo de programa, otro tipo, tiene una capacidad de adaptación realmente impresionante. Y además con todo rigor. Y eso quiere decir, quisiéramos poner en valor lo que tenemos
a día de hoy. Y evidentemente hablábamos de otros comunicadores también, que no son tantos más, puedo a este nivel de radio y de televisión también, en las plataformas de Radio Televisión Vida y en Solidaria Televisión, y poco más, si hay alguno que va por ahí por libre, pero no, hablando de cosas bien serias y bien proyectadas. Entonces, lo que quiero decirles es que es interesante que tenemos aquí a tres personas. La pregunta que os quiero hacer a partir de esto: ¿dónde están los comunicadores sociales de nueva generación en la Iglesia cristiana de nuestro país? ¿Cuál sería vuestro consejo para los candidatos potenciales a dirigir programas y medios de comunicación en nuestro ámbito evangélico, queridos? Yo, antes de que deis sí. el consejo a los candidatos, os digo lo que a mí me pasó, y es que me vi involucrado, y la pasión de mi pastor, de mi mentor, fue contagiosa, y ya estaba allí, ya estaba en el ajo. Y es lo que estamos intentando hacer también con nuestros jóvenes, con personas que sabemos que tienen un potencial, etcétera, involucrarlas, que puedan disfrutar de estar ahí haciendo radio, haciendo televisión, y casi por estar ahí puede surgir también el anhelo de formarse, de prepararse y de dar esa excelencia necesaria, ¿no? Pero quizás lo primero es que nosotros tengamos la capacidad también de discipular y de contagiar esta pasión en otros. Sí, efectivamente, el hecho de nosotros lo estamos viendo allí, hay estudiantes que están viniendo de institutos a hacer sus prácticas preprofesionales, y que realmente ha sido prácticamente una fuente de inspiración. Algunos ya se están quedando prácticamente allí en la radio, y nos han sorprendido, y en alguna medida se está inspirando, ¿no? Pero otros que se están planteando la carrera, otros que han dejado su carrera para asumir de una manera práctica esta tarea y este oficio, ¿no? De entre ellos está mi propio hijo. Mi hijo estaba estudiando economía, y en el tercer año dijo: yo me quedo aquí, me quedo en la radio. Y entonces empezó a trabajar y a desarrollar, y claro, hoy es un friki de todo lo que es la producción, los sonidos, trabajando en Pero lo hace muy bien tu hijo Daniel, ¿eh? Sí, sí, y esa producción que están haciendo con José de Segovia, que han hecho un buen tándem, están haciendo unos documentales pero impresionantes, ¿no? Y cosas que se vienen. Entonces, estamos procurando ser de esa inspiración. Ojalá pudiésemos tener talleres de formación, ¿no? Para aquellos que realmente vienen detrás. Pero bueno, todo se andará. De momento, yo pienso que en alguna medida los jóvenes que se acercan estamos siendo de inspiración, ¿no? Hay una cosa que quería comentar, que hoy en estos días está el pastor Juan machacando mucho en ello. Dice que el quinto evangelio somos nosotros. ¿Cómo que el quinto evangelio nosotros? Sí, claro, porque la gente realmente a quien ve delante, digamos, es a nosotros. Entonces es muy importante por eso el trabajo que realizamos, ¿no? No solamente transmitimos unos contenidos, unos valores, sino que vivimos una fe, y eso es lo que transmitimos también, ¿no? Y eso no solamente es en nuestros oyentes, sino en aquellos que comienzan a plantearse realmente esta alternativa como una alternativa profesional, como una alternativa también de servicio. Así que en cuanto menos respecta a mi experiencia, yo lo estoy viendo, me siento muy contento. Creo que sería mejorable. Siempre estamos pensando en mejorar, pero desde luego la realidad me sorprende en este aspecto. Qué interesante. Oye, una pregunta más. ¿Cuáles veis que son además de las posibilidades, las dificultades que se observan en el horizonte para el periodismo, en particular el periodismo evangélico, veraz y comprometido con la verdad con mayúscula, en los próximos tiempos? ¿Cuáles son las posibilidades y también las dificultades que tenemos ante nosotros en el horizonte para esa generación de comunicadores emergentes también,
y aún para nosotros todavía, que estaremos aquí hasta que Dios diga, ¿no? Bueno, quizás vivimos en una sociedad postmodernista y entonces lo complica todo bastante y necesitamos clarificar el mensaje, no relativizar, sino dar el mensaje de manera clara, aunque contextualizada. Y la verdad es que es un reto fundamental en medio de una sociedad donde no hay valores absolutos, donde todo es relativo y es complicado posicionarse desde la palabra de Dios, desde el libro de los libros, como me gusta decir, sin irte a derecha o izquierda o a otras embalajes quizás políticos. Necesitamos comunicar un mensaje de esperanza, nunca mejor dicho, porque la gente sí está sedienta de esperanza y sedienta de una razón para vivir. Así que ese es el desafío. ¿Qué pensáis vosotros, Juan Carlos, acerca de esto? Totalmente. Yo creo que es un tiempo donde hay muchas más oportunidades. Fijaos que con el surgir de los Instagramers, de los influencers, es que cualquiera desde casa con un contenido o una simpatía y algo diferente puede tocar miles de vidas, millones de personas, ¿no? A veces las audiencias de esos podcasts o de esos vídeos que parecen tan caseros superan las nuestras con toda la producción que conlleva. O sea, a nivel de comunicación se ha hecho pequeño el mundo, una aldea global y podemos no solamente seguir creando contenidos para radio, sino ponerlos allí que rulen, que rueden, que se hagan virales y saber usar todas las oportunidades. Pero a nivel de peligros, yo creo que estamos en un tiempo de extremismos, ¿no? Y podernos mantener con una fidelidad a la buena noticia de Jesús, fuera de un empaque religioso, legalista, que como decía Lucho, podamos mostrarnos tal como somos, que nuestra propia vida deje una fragancia y podamos decir, oye, que se puede vivir a nivel familia, a nivel juventud, a nivel gente que de a pie y estamos conectados con la realidad, pero vivimos el cielo y somos felices. Eso es muy necesario, ¿no? Nosotros mismos somos ese mensaje y tenemos que estar ahí, pero estar ahí sin politizarnos, sin caer en extremismos. El evangelio es radical, pero no extremistas, y a mí me preocupa, la verdad. A veces nos decía un asesor, precisamente estábamos consultando para adaptarnos a los nuevos tiempos y nos decía, cuando tú quieres crecer rápido, sé polémico o mete el tema de conspiración o mete cosas que muevan las emociones y fanatismos y vas a crecer rápido. Y a veces el mantener una moderación, un balance, una constancia, es un crecimiento a no ser que Dios haga algo extraordinario, de a poquito, paso a paso, oyente a oyente, pero después hay una trayectoria, un testimonio y hay una solidez, ¿no? Entonces, creo que hay que huir de estas cosas, ¿no? Lo que llamamos un evangelio de la conspiración, que parece que ahora se está poniendo un poco de moda, y seguir creyendo que tenemos el gran mensaje, la buena noticia para este mundo. Qué interesante reflexión. Lucho, ¿quieres aportar? Sí, solamente puntualizar el hecho de que estos tiempos, a pesar de que plantean sus propios retos, como todos los tiempos, unas veces se manifiestan de una manera y otras, como las que estamos teniendo, tenemos que ser en ese sentido respetuosos, pero firmes en nuestras convicciones y en nuestros planteamientos, hacerlo de la mejor manera. Por ejemplo, uno de los elementos de que en este tiempo la libertad de expresión que se encuentra un poco en cuestionamiento, nosotros tenemos
que en alguna medida también defender ese espacio de la libertad de expresión Por supuesto. sin ninguna cortapisa y que con respeto, con altura, pero con firmeza. Realmente, si en alguna medida nos exponemos a algo, bueno, asumiremos las consecuencias, pero que seamos firmes en lo que estamos haciendo, ¿no? Jesucristo, en ese sentido, tuvo un gran desafío delante de él y fue capaz de poder dar un mensaje adecuado frente a ese desafío realmente, ¿no? Que al final terminó llevándolo en ese sentido al cumplimiento de la profecía, que era la propia cruz, ¿no? Entonces nosotros en alguna medida tenemos que ser firmes, no tener temor, ser responsables y en alguna medida aportar en todo lo que podamos. Yo, por ejemplo, no hablemos de política, pero es imposible realmente no hablar del recibo de la luz. O sea, la luz está teniendo esos desfases increíbles en la economía que están alterándolo todo. Y eso es hablar también de política. Otra cosa es que hablemos de política partidista, pero la actualidad la tenemos que tocar en alguna medida y hay que ser responsables y lo suficientemente maduros, ¿no? Para no solamente alarmar, sino enviar un mensaje de esperanza, ¿no? Yo creo que lo que dice Juan Carlos, el balanceo, es muy importante, ese balanceo de nuestro equilibrio también y del valor de decir la verdad de las cosas. Evidentemente estamos comprometidos con la verdad de todas las verdades, que da carácter a todas las verdades al fin y al cabo, ¿no? Y tenemos, evidentemente, somos... de alguna manera nosotros también tenemos un periodismo muy particular. En algunos somos comunicadores sociales y tenemos también el mismo perfil que todos los comunicadores. Pero si te das cuenta, aparte de algunos que tienen un sesgo político muy marcado, otros no. Otros si lo tienen no se lo hacen notar, ¿eh? Quiere decir, hemos de ser equidistantes de las cosas y subrayar con valentía lo que haya que subrayar, con datos también, ¿eh? Claro. Y también con un sabio equilibrio, pero tenemos, como tú decías, Lucho, estamos moralmente obligados, también somos, permitirme humildemente, tenemos una voz profética, los comunicadores, en este caso sociales, y bueno, qué pretensión. Bueno, no, es una responsabilidad, pero tenemos que dosificarla de una forma responsable. Y ya voy hacia el final, porque estar con vosotros, además, tiene que saber nuestra audiencia, queridos, que es una bendita coincidencia. Los 4 periodistas comunicadores que estamos aquí en esta tertulia a propósito del Día Mundial de la Radio, hablando de la comunicación del Evangelio a través de la radio, de los medios de comunicación, pero la radio en particular, somos pastores los 4. O sea, quiere decir que podríamos no ser pastores y ser comunicadores cristianos también, pero somos pastores. O sea, tenemos responsabilidades delante de iglesias, dirigimos iglesias y nuestra vida, nuestra alma está implicada mucho en eso. Y eso es un rasgo muy curioso, ¿no? Parece una paradoja, ¿no? Pero que no sé cómo lo veis, cómo os veis como periodistas y como pastores. Estáis en una cierta tensión, ¿eh? Bueno, en el caso mío solo pastoreo una iglesia, ¿no? Y cuesta mucho. En el caso vuestro me refiero a Julio y en este caso Juan Carlos, ¿no? Sí. Fernando también creo que solo pastorea una iglesia. Y realmente es un verdadero reto, sin lugar a duda. Sí. Y yo sinceramente cuando estoy en la radio me olvido que estoy en la iglesia. Y muchos me han preguntado, pero usted es pastor, ¿por qué? ¿Usted tenía iglesia? Sí, le digo, aparte eso también pastoreo la iglesia, ¿no? Pero nunca habla de su iglesia, claro, porque es que en la radio no estoy para eso, realmente. Claro. Compartiré de la fe, compartiré de aquellas cosas que realmente me llaman la atención, pero no propiamente en este aspecto para llevar gente a la iglesia. Para eso estamos nosotros allí, en el lugar en el que estamos, porque mi iglesia pertenece al lugar donde está, que es en Pinto. Así que nuestra primera tarea es la población de Pinto. Claro, y así que en ello estamos, ¿no? Y claro, es un reto, desde luego, y porque también tendrás la oportunidad de encontrar a los hermanos que te dirán, médico, cúrate a ti mismo, así que aplícate lo que dices en la radio, ¿no? Sí, señor, muy bien. Bueno, una última cosa, creo que la importancia de la preparación personal para la realización del ministerio, llamémosle, del desempeño de medios de comunicación dignamente, es importante también eso de
tenerlo en cuenta para la generación emergente. Hay que también evitar la chabacanería y el mal gusto en el tono y en las formas. Eso también es muy importante. Algunos se cree que, no, pero yo digo la verdad, la verdad, la verdad. Tú lo que eres es un maleducado, en el peor de los casos. Y quiero decir, además, yo soy un oyente tipo y oigo según qué cosas, y digo, ¿sabes qué? Corto. Digo, porque me interrumpes la recepción de tu mensaje si me lo dices de mala manera, ¿entiendes? Entonces, y además aprendemos algo del estilo de Jesús. Jesús era persuasivo, más que agresivo. Bueno, agresivo no tenía nada. Es que denunció la religión, sí, pero fue puntualmente eso. Pero Jesús siempre era persuasivo, siempre era tan empático, ¿no? Con la gente. Oye, queridos, hemos hecho un recorrido de más de una hora, qué bonito. Y a mí se me ha hecho corto, pero os voy a pedir una valoración más. Os tengo en casa y que es un privilegio teneros. Estamos cumpliendo en esta primavera, empezó el tren de la vida en 1992, en vísperas de las Olimpiadas, del año de España, el año de Barcelona. Iniciamos, yo recuerdo cuando empezábamos ese programa, humildemente ahí haciendo algunos balbuceos, pero ya el programa de 2 horas, 3 horas, tenemos 1.600 programas, más de 6.000 horas en el magazine. Recuerdo que algunos decían, uy, pero este programa es muy mundano, porque entrevistábamos a diferentes personas, ¿no? Y de diferentes ámbitos y tal. Bueno, hoy en día eso ya se ha cambiado, ese patrón, ese paradigma ha cambiado positivamente, ¿no? Pero, bueno, pues ahí está, 30 años, creo que quiero celebrar con vosotros estos 30 años de radio también, del Tren de la Vida, queridos. Felicidades, felicidades. Y cuando lo cumple Onda Paz, lo cumple el Tren de la Vida y tú, querido Julio, lo estamos cumpliendo todos. Y a mí me gustaría dejar esa nota de unidad, de cooperación, de mentalidad de servir a un solo rey, un solo señor y en un solo reino, que yo creo que es algo que también estamos conquistando para dejarlo a los que vendrán detrás, no ese asunto de, bueno, voy a poner mi radio, pues, y hago mi asunto aparte, mi guerra aparte, sino que nos necesitamos y nos enriquecemos, y esto que has podido ocasionar, Julio, yo creo que es una muestra de ello, ¿no? De la amistad que hay entre nosotros, que es algo muy estratégico. Así que cuando yo veo lo que está haciendo Dios con Dynamis, con Radio Encuentro, los programas que se producen, esas voces con tanto peso, y por supuesto vosotros en Cataluña, es como que es algo que es mío, he logrado junto con vosotros y nos está bendiciendo también en Radio y en Televisión Vida, ¿no? Entonces creo que a esto nos ha llamado el Señor, a echar la red juntos. Gracias, qué bonitas palabras, Juan Carlos. Claro que sí, felicidades, Julio, de manera especial. La verdad, cuando volví a España después de tiempo en América Latina, ya de eso quizás vamos cumpliendo ya los 26 años, pues al volver a España con el deseo de servir al Señor, uno de los referentes a nivel de radio pues era el Tren de la Vida, así que de alguna forma también fuimos inspirados. Más adelante iniciamos desde Radio Encuentro un barco y surcamos la mañana todos los días. Qué bonito, de otra manera, pero con la idea del magazine. Así que felicidades por todo el recorrido, los años de, iba a decir navegación, pero los años de recorrido en el tren, ese tren especial, el de la vida. Gracias, Fernando. Muchas gracias, querido. Pues, querido
Julio, de verdad que felicidades. Ciertamente esos 30 años no se cumplen todos los días, ¿no? Desde No. luego, tendría que añadir solo la tarta, pero tendrá que ser virtual, porque si no, no la vamos a poder Sí. de otra manera compartir. Y sinceramente ha sido de mucha inspiración, Julio, con el programa, con este espacio El Tren de la Vida, poniendo ya una perspectiva. Es prácticamente, digamos, un camino andado, ¿no? Y me gusta ese talante que has empleado, porque es un talante siempre auspiciador, colaborador, un talante de red, y realmente que es bonito, porque eso es el reino, ¿no? Es esa red que se tiende para poder alcanzar el mensaje, y ese ha sido un poco el espíritu que ha en alguna medida primado en estos tiempos, ¿no? De trabajo con Juan Carlos, con el caso tuyo, con Fernando también, por supuesto, cómo no, reconocer esa labor magnífica. Y esto es hacer reino. Así que felicidades por esos aniversarios que estás cumpliendo, y nada, te deseamos que cumplas muchísimo más. Wow, gracias, queridos. Oye, de verdad, es un honor para mí poder, por ejemplo, estar en esta tertulia con vosotros, pero escuchar vuestras voces y vuestro trabajo. Me inspira, me anima. Le doy millones de gracias a Dios por vosotros, por el buen hacer. Sinceramente, lo digo si hubiera alguien que me mereciera alguna duda, pues me abstendría. Pero no. Y quiero también poner en valor esto ante las audiencias que están en tantas ciudades y en tantos medios. Tenemos aquí a una serie de hombres que son años, trayectorias, y sembrando vida, sembrando esperanza, sembrando fe. Y es verdad, ese espíritu de reino, de interacción, de colaboración mutua, de respaldo, de respeto, aunque pudiera haber en algún momento alguna diferencia sensible, que casi sin mayor importancia, siempre el respeto y que ha sido la tónica general. Y oramos para que esto siga siendo así. Por lo tanto, gracias por estar en este tren viajero, en esta parábola viviente que es como la vida misma, ¿no? El tren, que es uno de los trayectos que más a mí me encanta, ¿no? Cuando voy en el AVE ahora y digo, wow, esto es rapidísimo y además es bonito. Vas viendo, vas leyendo algo y estar con vosotros. El café virtual se va a convertir en un café real. Con Fernando y con Lucho lo tenemos bien en Madrid, que viajamos, bueno, cuidado, y Juan Carlos, que nos hemos visto con Pedro Darquís y con otros ahí en la capital, un café o una comida mediterránea, Bueno, de las sí. nuestras, ¿eh? Queridos, Eh, gracias por estar con nosotros Gracias, Julio. en esta mañana. Fernando, un abrazo muy afectuoso, querido. Muchas gracias, Julio. Y Bendiciones. gracias. Y Juan Carlos Parra, amigo, también, gracias por estar ahí. Y Lucho A Panduro. vosotros. Un Gracias, abrazo. querido Julio, por estos tiempos magníficos de estar entre amigos. Es un verdadero placer. Arrieros somos y en el camino nos encontramos. Hasta siempre. Un abrazo.